¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que están por aquí. Gracias por estar por aquí. Nuevamente, vamos a iniciar ya la clase, vamos a echarle ganas. Ya terminar con esto que ya se nos ha estado haciendo tarde con esta entrega 2A para poder pasar a las siguientes entregas que están pues bastante interesantes, ya lo verán. Voy a iniciar justamente con esto. Bueno, antes de iniciar con esto, tuvieron la oportunidad de checar su calificación en SAES. Si no es así, pues consúltenla, cualquier comentario. Ya comentaremos, ¿de acuerdo? Les digo porque ayer les subí la calificación y tengo solamente hasta el día de hoy para cualquier aclaración. Entonces, pues chequenla y pues vamos a comenzar con la clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Si es que, pues adelante. Vamos a tratar de poner toda la atención ya en esta segunda parte de la propia diapositiva. Las propias diapositivas, entonces vamos a echarle ganas. Ok. Habíamos comentado en la última clase que acerca de las tres formas que tiene el microprocesador para hablarle a los elementos de entrada-salida que están fuera, a los elementos de entrada-salida que forman los periféricos, se tienen tres formas y la tercera de ellas es a través de DMA. La primera de ellas es entrada-salida programada, la segunda de ellas
es a través de interrupciones, así de manera general, y la tercera es mediante DMA, mediante el funcionamiento del DMA. Habíamos comentado que el DMA también utilizaba interrupciones, pero la característica era que a través de un proceso, un cierto proceso, el microprocesador libera los recursos para que el dispositivo de entrada-salida solito se sirva de ellos, digamos en este caso, en específico la memoria, y esto a través del bus del sistema. De manera general, el dispositivo de entrada-salida siempre, o los dispositivos de entrada-salida se van a estar comunicando hacia un controlador DMA, un dispositivo que controla el DMA. Y habíamos comentado el cómo funcionaba, que las señales que contenía eran las que observamos en la pantalla, y con estas podía lograr gestionar lo que el dispositivo de entrada-salida quisiera del microprocesador. Esta lo voy a volver a explicar nuevamente, pero retomamos esta diapositiva, si ustedes recuerdan. El controlador se comunica a la memoria, pero haciendo peticiones al controlador de DMA, el cual hace las peticiones al microprocesador, respondiéndole y haciendo o liberando los recursos para que el dispositivo de entrada-salida pudiera utilizar la memoria. Aquí sí me gustaría enfatizar, por favor, el dispositivo, el controlador de entrada-salida, que es el que contiene en este caso el controlador de disco, es específico del periférico, Los módulos de entrada-salida son los que están más cercanos hacia el microprocesador, ¿de acuerdo? En ese sentido, podríamos decir que un controlador DMA es un dispositivo, es un módulo de entrada-salida, cuya función es gestionar el DMA. ¿Sí estamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Ok. Ahora, ¿cuándo va a poder hacer la petición de interrupción ese dispositivo de entrada-salida? Mejor dicho, el controlador de DMA. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos comentado que el microprocesador, para poder ejecutar todas sus instrucciones, lleva a cabo varios pasos internos? Esos pasos internos son fases. Cada instrucción tiene que pasar por todas esas fases, todas las instrucciones. Una instrucción en una primera fase hace que el micro tome la instrucción de la memoria. A eso se le llama ciclo de captación o captación de instrucción. Se capta de la memoria. Después pasa a otra etapa interna que la decodifica, es decir, la interpreta, la decodifica, la interpreta. Número 3, si es que tiene que hacer algo con algún operando, memoria, registro, etcétera, se capta la dirección del operando. Después se ejecuta ya en completo la instrucción y posteriormente, ya al último, se almacena el resultado. Siempre tienen que pasar por estas etapas todas las instrucciones. ¿En qué momento el controlador DMA puede hacerle peticiones de interrupción al micro? Es decir, cuando el micro sí volteará a ver que tiene una interrupción desde el controlador DMA. Al inicio de la instrucción, antes de que capte una nueva instrucción, o cuando haya terminado de codificarla, es decir, cuando haya terminado de interpretarla, o cuando haya terminado de ejecutar la instrucción. La mayoría de las ocasiones, el micro observa cuando le han hecho una petición de interrupción, pero hasta que termina de ejecutar la instrucción y almacenar su resultado, ya le hace caso a la propia interrupción. ¿Sí me explico? Son dos aspectos distintos. Uno es cuando el micro le hace caso al controlador DMA cuando le está diciendo que hay una interrupción de un dispositivo de entrada-salida. Y otro aspecto es cuando ya le hace caso a la interrupción, como puede ir a ejecutar la interrupción como tal. Entonces, uno es cuando lo llaman y otro es cuando ya va a atender a esa interrupción. De acuerdo al diagrama, los puntos de ruptura para el DMA es cuando el DMA le está diciendo que tiene una interrupción, y es
al inicio o después de la codificación o después de la ejecución. ¿Y cuándo ya va a ser la interrupción? Hasta que almacena su resultado de esa instrucción en particular, se tiene un punto de ruptura y por lo tanto puede hacer el procesamiento de la interrupción. Es lo que nos dice este diagrama. Eso es importantísimo. De manera que todo esto que veíamos aquí, de que el controlador de disco le dice al controlador de DMA que necesita utilizar los recursos y este va al micro y al micro le contesta todo eso, ¿dónde ocurre? Pues ocurre en los puntos de ruptura. Cuando ¿cuándo podemos decir que el micro ya libera los recursos para que los utilice el controlador de disco? Hasta que almacena su resultado de esa instrucción. El micro ya puede ir a liberar los recursos para que se atienda esa interrupción. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Profe, ¿puede repetir lo de los puntos de ruptura? Sí. Ok. Recuerden, los puntos de ruptura son aquellos en los que el controlador DMA le dice al micro que tiene una interrupción de un dispositivo de entrada-salida por DMA. Pero ahí el micro no libera recursos ni nada, no. Ahí todavía sigue utilizando sus recursos. Simplemente volteó a ver, digamos, al controlador DMA. ¿Cuándo ya libera los recursos? Después de que almacena los resultados, ahora se tiene un punto de ruptura donde ya libera los recursos para que se atienda la interrupción. Es decir, los puntos de ruptura para el DMA son aquellos en los que el controlador le está diciendo que tiene una pendiente y hasta que termina de ejecutar esa instrucción y almacenar su resultado, ya puede atender a la interrupción. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico qué serían los puntos de ruptura? Sí, gracias, profe. Gracias. Ok. Estos son algunos de los registros que tiene el propio controlador de DMA. Ya los comentamos. Aquí se pueden observar qué se hace con esos registros en un 8237, que es un controlador de DMA, justamente. Y ahora viene lo siguiente. ¿Acaso para cada controlador de DMA voy a tener, para cada controlador de entrada-salida, voy a tener un controlador de DMA? No necesariamente. Existen varias arquitecturas donde el controlador DMA puede gestionar a varios dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, con un bus único, el módulo de DMA gestiona a todos estos dispositivos de entrada-salida a través de un solo bus. Es decir, este dispositivo, por ejemplo, le haría la petición de interrupción a este controlador de DMA y este a su vez al procesador. Pero también lo puede hacer este módulo de entrada-salida, este dispositivo, perdón, de entrada-salida, a través del mismo bus le hace la petición al DMA. O este también al DMA. Y así nos las vamos llevando. Es decir, el primero es tener un bus único con un único DMA y ese controlador de DMA le va a hacer caso a todos los dispositivos de entrada-salida que están conectados a ese solo bus. No es la forma más adecuada, pero es una forma de gestionar. Otra es, se tiene un solo bus, pero no solamente tengo un controlador DMA, tengo varios controladores DMA. ¿Por qué? Uno de ellos, si ustedes observan, está controlando a varios dispositivos de entrada-salida, que son estos. Porque estos dispositivos de entrada-salida funcionan de manera muy parecida. Ah, pero ¿qué pasa si tenemos un dispositivo de entrada-salida muy diferente? Pues a ese le asignamos otro módulo DMA para él solito, porque funciona o más rápido o funciona diferente. ¿Sí me expliqué? Este es el de entrada, cuando algunos dispositivos de entrada-salida tienen su propio dispositivo DMA. ¿Estamos bien? ¿Sí?
Y el último, el de con buses de entrada-salida. Si ustedes observan, el procesador, la memoria y el módulo DMA comparten un bus, que es el bus del sistema. Pero los dispositivos de entrada-salida tienen otro bus aparte que va hacia el módulo DMA. Sí, es decir, este controla o gestiona los dispositivos de entrada-salida a través de un bus aparte, como lo observamos aquí. Esa es otra arquitectura. ¿Cuál es la que más se utiliza en los sistemas actuales? Curiosamente es la de DMA, de entrada-salida integrados. Prácticamente todos los dispositivos de entrada-salida actuales tienen su propio controlador DMA. Caso concreto, el disco duro tiene su propio controlador DMA. La tarjeta de video tiene su propio controlador DMA. La tarjeta de sonido tiene su propio controlador DMA. Prácticamente es lo que se utiliza ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Aquí simplemente observamos una comparativa entre las tres formas de entrada-salida, de entrada-salida, que es la programada, que es la de con interrupciones y que es la del DMA. De manera general, ¿por qué vemos a la de DMA más chiquita? Pues porque prácticamente lo único que tiene que hacer es que cuando el micro libera los recursos, el micro se desentiende y todo depende del DMA con el dispositivo de entrada-salida. Todo. ¿Sale? Esa es la ventaja. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta es una evolución de cómo se han ido dando las cosas en los dispositivos de entrada-salida. Comenzando desde cómo todo lo controlaba el procesador y terminando hasta cuando los dispositivos de entrada-salida son controlados por un módulo DMA y acceden directamente a memoria. Todo esto es la evolución de cómo se fue dando todo esto. Cómo comenzó todo haciendo el procesador principal y esperando los dispositivos y cómo fue evolucionando y al final terminó con que los dispositivos usaban la memoria y el micro se desentendía, que es la forma más rápida que se tiene actualmente. ¿De acuerdo? Estas son simplemente algunas arquitecturas que se tienen actualmente con los dispositivos de entrada-salida, donde los diferentes controladores comparten un solo bus o los diferentes controladores tienen su propio bus que va a un canal multiplexor. ¿Qué es lo que se utiliza actualmente? Las dos. Las dos pueden compartir un mismo bus. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. O cada controlador de entrada-salida puede tener su propio bus. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Esto ya lo vimos aplicado, por eso es un poquito más entendible para ustedes, que son las técnicas de interfazado de esos dispositivos de entrada-salida. Las técnicas de interfazado ya las vimos y se siguen utilizando en todos los sistemas microprocesados y microcontrolados. ¿Cuáles son? Entrada, salida aislada y mapeo de memoria. Ya vimos las características que tiene uno y las características que tiene el otro. Eso controlado, por ejemplo, con un 8255. Como el 8255 puede producir interfaces de entrada e interfaces de salida simples, o hay algunas complejas. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan ustedes? De manera general. Entrada, salida aislada. ¿Cuáles son las características? Puede diferenciar entre direcciones de memoria y direcciones de puertos. Por lo tanto, utiliza instrucciones diferentes para puertos que para memoria. ¿Se acuerdan? Y es como si observáramos dos mapas separados entre sí, los de puertos y los de memoria. ¿Qué pasa con mapeo de memoria? No puede diferenciar direcciones de memoria y direcciones de puerto. Las ve todas como si fueran direcciones de memoria. Las mapea, pues. Las ve todas como si fueran direcciones de memoria. ¿Hasta ahí estamos bien? Por lo tanto, utiliza las mismas instrucciones para puertos y para memorias.
¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Vamos a ver ahora las ranuras de expansión. Primero observar. ¿Se acuerdan que tenemos dos diferentes tipos de buses? ¿Cuál es el bus principal de todo esto? El bus del sistema. Prácticamente es el bus del microprocesador. Si recuerdan ustedes, todas las velocidades se miden con respecto a este bus. Si la velocidad del microprocesador es 4 veces mayor con respecto a quién? Al bus del sistema. Si es la mitad de lo que hay afuera, significa que es la mitad de veloz de lo que de lo rápido, la frecuencia que tiene el bus del sistema. Es decir, todo se mide a través del bus del sistema. Pero no es el único bus que hay, ya vimos que existen varias arquitecturas. Se desprende del bus del sistema a través de diferentes chipsets, se desprenden otros buses. A esos otros buses se les llama bus de expansión. Entonces tenemos dos diferentes tipos de buses. Bus de sistema y bus de expansión. Otra vez, bus de sistema y bus de expansión. El bus del sistema ya lo conocemos. Se dice que es un bus local. Y escriban eso, por favor. El bus del sistema se dice que es un bus local. Los buses que se desprenden de este se les llama buses de expansión. Buses de expansión, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que tenemos aquí. Estos buses de expansión físicamente llegan a ser conectores. A esos conectores se les llama slots. Muchos de ustedes ya conocen los slots. Es más, los han manejado porque han aumentado su memoria, han puesto una tarjeta de video externa y nosotros vemos que son conectores. Ahora vemos que en realidad esos conectores son buses de expansión que nacen del bus del sistema a partir de ciertos chipsets. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces aquí está. ¿Qué es un bus local? El del sistema. Un bus de expansión, aquel que nace de los anteriores. Ok. Cada sistema computacional pudo haber tenido sus propios sistemas de buses. Uno de los primeros es el S de sueño, S100. Y escriban, por favor, tarea. Investigar. Características generales. Del bus S de sueño, guión 100, S100. ¿Sabe? S100. Les voy a subir hoy el Classroom para que la puedan subir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ese fue de los primeros buses que había y se utilizaban en máquinas, de manera general, en máquinas incluso de control numérico. Fue uno de los primeros estándares. Pero estándares para todos los sistemas computacionales, no. Para las máquinas nada más. Uno de los primeros buses de expansión o slots de expansión que ya tenían un estándar. ¿A qué nos referimos con que tenían un estándar? Que las características de esos buses eran respetados por muchos fabricantes y si seguían las mismas reglas podían ser compatibles entre sí. Bueno, uno de los primeros es el ISA, Industry Standard Architecture, desarrollado por IBM en 1980 para las máquinas XT. Y aquí lo tenemos. Y vayan anotando. ¿Por qué se le llama ISA 8? ISA por Industry Standard Architecture. ¿Por qué 8? Porque a través de ese slot se podían hacer transferencias con los dispositivos de entrada-salida, transferencias de 8 bits. Por eso es ISA 8. ¿Por qué de 8 bits? Porque fue hecho en la época en la que existía el 8080, 8085. ¿De qué tamaño es su bus de datos del 8080? ¿Alguien?
Ya no te acuerdas, Betty. ¿De qué tamaño? ¿De 8? De 8. Claro, justamente porque las tarjetas madre, es lo que les comento, una tarjeta madre es diseñada para un micro en particular. Si los micros hacían transferencias de 8 bits, porque su bus de datos era de 8 bits, el slot también era con transferencias de 8 bits. Y fue el primero, el ISA 8. Su bus de direcciones, 16 bits. Posteriormente, cuando fueron evolucionando los microprocesadores y aparece la AT, la arquitectura AT, ya con un 8086, aparece el ISA 16. Aquí lo vemos. Se parece mucho al anterior, solamente que el anterior tiene un solo cuadrito de terminales. Aquí parece que existe el mismo cuadrito de terminales y otro pedacito más. Pues, ¿qué creen? Eso es lo que era el ISA 16. ¿Por qué se hizo de esta manera? Parecía un solo conector dividido con una ranurita en medio. Es lo que tenemos aquí. ¿Eso para qué? Bueno, el ISA 16 fue hecho para el 8086, para hacerse con transferencias de 16 bits, pero no todas las tarjetas de expansión eran con transferencias de 16 bits, todavía había con transferencias de 8 bits. ¿Qué pensaron? Mantener la misma arquitectura del ISA 8 más una extensión, y por lo tanto yo podía colocar una tarjeta de expansión de 8 bits, de transferencia de 8 bits en esta primera parte, o una tarjeta con transferencias de 16 bits que eran más larguitas y tenían justamente esta muesquita, esta faldita, para que al colocarse también tuviera su expansión. Entonces, este ISA 16 era compatible con expansiones de 8 bits y de 16 bits. Eso nótenlo, por favor. Otro aspecto importante. ISA 8 corría hasta 5 MHz. Era lenta. ISA 16 corría podía correr hasta 8.36 MHz. Seguía siendo lenta. ¿Pero por qué era así de lenta si los micros eran un poco más rápidos? Al principio eran así de lentos porque así eran de lentos los micros. Pero conforme los micros fueron aumentando de velocidad, ¿por qué la velocidad de este slot siguió siendo la misma? ¿Y quién mantenía esa velocidad? ¿Quién me puede decir quién mantenía la velocidad de un slot? ¿Sergio Goicochea? Sí, profe. ¿Quién la mantenía? No, pues sí me están poniendo atención, caray. ¿Betsabe? ¿Quién mantenía esa velocidad? Betsabe, wake up. ¿La velocidad de los slots? Sí, comentaba hace un momento que un micro aumentaba la velocidad, pero la velocidad de ese slot, ISA 8 o ISA 16, se mantenía. Si nosotros decimos que los buses de expansión nacen de un bus de sistema, ¿cómo es posible que la velocidad del micro aumentara, pero la velocidad del slot no? ¿Quién mantenía esa velocidad? ¿No? ¿El bus del sistema? No, el bus del sistema aumentaba su velocidad porque la velocidad del micro también aumentaba, pero la velocidad del slot se mantenía. Brenda Aguilar, ¿qué me respondes tú? ¿Quién mantenía esa velocidad? Iba a decir Brenda. lo mismo que Betty, pero ya vi que no. Estoy en un error. ¿El bus de expansión? El bus de expansión es el slot, ¿cierto? ¿Quién mantenía la velocidad de ese bus de expansión? ¿El chipset? Exactamente, el chipset.
Recuerden que ya comentamos, gracias Betty, ya comentamos anteriormente que los buses de expansión se producen a través de los chipset. Por lo tanto, ¿quién mantenía la velocidad de ese slot? El chipset. Es decir, no crean que por ser un conector negrito o un conector cafecito ya tiene una velocidad específica, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién es el que le da esa velocidad? El chipset que produjo justamente ese slot. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, pues el ISA 16 mantenía velocidades de 8 MHz, aunque el micro fuera ampliando su velocidad. Era compatible con ISA 8, pero había otra razón por la que esos chipsets tampoco hacían que fuera más rápido ese slot. ¿Cuál era la razón? Se dice que tanto ISA 8 como ISA 16 eran muy ruidosos. Nosotros entendemos en el mundo real y en el mundo analógico ruido a todo aquello que interfiere con la información, como lo que acabamos de hacer. Pero en el mundo digital no es así. En el mundo digital se dice que es ruidoso cuando, si yo transfiero 8 bits con un dato, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, y llegan 1, 1, 0, 0, y aquí llegan 1, 0, 1, 0, se dice que es muy ruidoso. ¿Por qué? Porque ahí el ruido se define como el número de errores que hay en bits, el número de errores en bits que hay en esa transferencia. Entre más errores en bits haya en esa transferencia, se dice que es más ruidoso. ¿Qué quiere decir? Que la ISA 8 e ISA 16, si aumentaban mucho su velocidad, había muchos errores. Por lo tanto, la mantenían hasta 8.33 MHz, porque a esa velocidad no era ruidoso, pero más allá, claro que lo era. Vemos en la diapositiva la comparación de los dos conectores. Si ustedes se fijan, el ISA 8, que es el de arriba, es el mismo que la parte grande del ISA 16. La parte chiquita es la expansión para que pudiera hacer transferencias de 16 bits. Y ahí vienen las características. Pero bueno, si ahora tenemos, si para ese momento ya teníamos microprocesadores, por ejemplo, con velocidades de 25 MHz, y yo sé que ahorita puede ser para ustedes traumático pensar que un micro pudiera tener una velocidad tan lenta, pero en ese tiempo era muy rápido, 25 MHz, y teníamos un ISA 16 con 8.33, hasta parecía una grosería. ¿Qué hacemos para, si incluso existen dispositivos de entrada-salida que yo pudiera poner en un conector, que pueden ser más rápidos y pueden llegar incluso a velocidades más cercanas que el micro? ¿Cómo le hacemos si ISA es muy ruidoso? IBM diseña y crea un nuevo tipo de slot que se le llama MCA, que es una arquitectura microcanal, Microchannel Architecture, es decir, una arquitectura microcanal. Primera característica, ¿qué pasa si ya tenemos, por ejemplo, un 386? ¿Se acuerdan cuál era la transferencia del bus de datos? 16. No. Más arribita, más arribita. 20. 32. 32. Sí, era más arribita. Ok, 32 bits. Pero si teníamos un ISA 16 con transferencias de 16 bits, eso incluso era una desventaja. El microcanal vino a tener dos características con una gran ventaja. Primera característica, a pesar de que ahí dice que podía llegar hasta 10 MHz, en realidad el MCA podía llegar hasta 20 MHz, y anoten, podía llegar hasta 20 MHz. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno. No escuchamos. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, Sí se ya escucha. estoy. Sí, profe. Entonces, ok, nuevamente.
podía llegar hasta 20 MHz, un MCA. Velocidades muy cercanas al micro y además con transferencias de 32 bits. Era excelente el de microcanal, pero había una desventaja. Que microcanal no era compatible con ningún otro, es decir, se dice que era una arquitectura cerrada, no era una arquitectura abierta. ¿Cuándo es una arquitectura abierta? Cuando lo que tengo es compatible con todos los demás. Por lo tanto, de varios fabricantes pueden llegar conmigo, lo que yo tengo puede llegar con varios fabricantes. ¿Qué es una arquitectura cerrada? Lo contrario. Una arquitectura en la que yo tengo no es compatible con lo demás y por lo tanto, lo mío no puede llegar a los demás fabricantes, ni lo de los demás fabricantes puede llegar conmigo. Es decir, no seguía el mismo estándar. Pero ustedes creen que lo hizo así nada más. No, IBM quería una buena tajada del mercado. ¿Cómo lo hizo? Al no hacer compatible su bus, su slot, pero siendo tan bueno, les dijo, va, aquel que quiera mi bus, tiene que pagar regalías por esto. Algunos lo siguieron, pero fueron muy poquitos. La mayoría dijo, no voy a pagar tanto por tu slot, porque si no, eso voy a pagar siempre. Por eso se dice que el MCA funcionó para los equipos PS2 de IBM, pero para ningún otro. En respuesta, el resto de la industria retoma al bus ISA y hace mejoras. Por eso se le llama una EISA, una Extended Industrial Standard Architecture, es decir, una arquitectura estándar industrial, una arquitectura estándar industrial extendida, para competirle justamente al MCA. ¿Con qué primera característica? Ahora ya podía hacer transferencias de 32 bits. Primera ventaja, esa sí era compatible, era arquitectura abierta. Y como sí era compatible, pues se extendió en todos los equipos. Y el MCA, al ser una arquitectura cerrada, solamente se quedó con esos modelos de IBM. Perdió IBM, ganó el resto de la industria. Otra ventaja, ya era más rápida. Podía correr a frecuencias mayores. 20 MHz también podía correr, no siendo tan ruidosa. Pero obviamente no era compatible con el ISA 16 y el ISA 8. Simplemente a partir de este EISA se sigue ya los slots tipo ISA, nada más que es un ISA extendido. Hasta aquí estamos bien. Estas son las características, chequen ustedes, y por eso lo vimos antes, que dentro de sus características ya tiene DMA, es decir, el propio slot, a través del chipset, ya da soporte que a lo que yo le ponga, a la tarjeta que yo le ponga, ya puede comunicarse con el micro a través de DMA. Ya puede interrumpir al micro a través de DMA. Y ahí les va. ¿Están de acuerdo que quién es el que tiene el controlador del DMA? El chipset. Pero con el mismo puedo tener, por ejemplo, 3 slots con el mismo DMA. ¿Acaso no es una de las arquitecturas que acabamos de ver hace un momento? Un solo DMA conectado al mismo bus. O sea, varias entradas-salidas que se comunican con un solo bus hacia un solo DMA. Es lo que se tenía en ese momento ahí, en EISA. Por ejemplo, puede funcionar de manera síncrona, puede llegar incluso hasta velocidades de 33 MHz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Pero vamos a pensar que ahora tenemos poderosos 486 DX. ¿Cuál es la característica del DX? De un 486 DX. ¿Quién me dice? No del SX, ¿qué es lo que lo hace diferente al DX?
que ya tiene habilitado el coprocesador matemático dentro de él, transferencias de 32 bits, velocidades enormes. Podría correr, por ejemplo, a 25 MHz, a 33 MHz e incluso a 50 MHz dentro de él. ¿Están de acuerdo que si corre a 50 MHz dentro de él, una velocidad de 33 MHz, pues ya se quedó rezagada también? Y en ese momento, ¿acaso no hay dispositivos que se puedan comunicar con el micro a velocidades cercanas de la del micro? Sí, y en especial la memoria. Justamente por eso se crea un bus que se considera bus local, llamado VESA, un VLB. Otra vez, el VLB es un bus local. ¿Y por qué se le llama local? Porque es un bus que nace directamente del bus del sistema. Entonces prácticamente corre a la misma velocidad que el bus del sistema. ¿Quién va a querer o quién va a poder correr a esa velocidad? Al menos en ese tiempo, la memoria. Y se necesitaba para la memoria, por lo tanto el VESA en realidad fue hecho para colocar memoria. ¿Pero qué creen? Al principio la memoria iba igual de rápida que el micro, después el micro se fue despegando en velocidad y la memoria se fue quedando. Por lo tanto ya no sirvió para la memoria, pero sirvió para otro tipo de tarjetas que sí corrían a esa velocidad. Incluso actualmente son de las tarjetas que hacen transferencias prácticamente iguales o más rápido que el micro. ¿Cuáles son? Las de video. En otras palabras, el bus VESA fue diseñado originalmente para ella, pero en realidad se utilizó para tarjetas de video, para tarjetas de expansión de video. Anoten eso. Fue diseñado para memoria, pero en realidad se utilizó para tarjetas de video. Después del 486, ¿qué micro viene? Es aquel que algunos no quieren recordarlo, otros les gustó mucho y ya platicamos los problemas que tuvo, el Pentium. ¿Qué transferencias hacía el Pentium? ¿De qué tamaño? ¿32 bits? No. Era el de 64, ¿no? 64 bits. ¿Se acuerdan ustedes que platicábamos que su transferencia, es decir, la parte de afuera era de 64 bits? Pero cuando llegaba adentro, 32 se iban a una unidad llamada U y 32 se iban a otra unidad llamada V. Eran dos caminos en realidad, dos carreteras, por las que podía funcionar de manera simultánea. ¿De acuerdo? Bueno, basado en ese Pentium se crea el famoso, y así es, PCI, un componente de interconexión de periféricos, un Peripheral Component Interconnect, es decir, el PCI original. Sí, curiosamente se identificaba inicialmente al menos por ser todos de color blanco, pero más bien tenía otras características muy buenas. Transferencias de 64, velocidades, por ejemplo, de 33 por canal, es decir, podía llegar a 66 MHz, 66 MHz, entre otras. Pero tenía otras características. Ok, tenía otras características. Primera característica, y esto sí anótenlo por favor. Primera característica. PCI, aparte de que tenía velocidades mucho mayores, tenía una primer ventaja. El tipo de elementos que yo podía colocar ahí podían ser muy diferentes, muy diferentes. Podía colocar una tarjeta de expansión de conectores que van hacia afuera, incluso en aquel tiempo, por ejemplo, que iban
hacia monitores, podía colocar tarjetas de sonido, tarjetas de video, es decir, muy diferentes. Primera característica. Segunda característica. En todos los slots anteriores, cuando se comunicaban entre las diferentes tarjetas, siempre se tenían que referir a un controlador intermedio. ¿Se acuerdan cómo era ese tipo de slots? ¿Cómo eran los métodos de arbitraje? ¿Se acuerdan? Todos los slots anteriores tenían métodos de arbitraje centralizados. Este es el primero que puede tener un método de arbitraje distribuido. Es decir, que cada quien le puede hablar al otro sin tener que hablarle a un ente central. ¿Se acuerdan? Así que se pueden comunicar entre ellos. Otra característica. Se dice que si se pueden hablar entre ellos, incluso uno le puede transferir al otro sin tener que estar molestando al microprocesador de forma intermedia. Bueno, del PCI, el primero, hacia atrás, todos los slots, cada slot acepta una sola tarjeta y por lo tanto un periférico. Si tengo 3 periféricos, debo de tener 3 tarjetas. Si tengo 4 slots, pues mi posibilidad es de tener hasta 4 tarjetas de expansión y por lo tanto 4 periféricos. El primero que funciona de manera distinta, porque está orientado hacia servidores, es el que se le conoce como SCSI. Se escribe SCSI, pero se pronuncia SCSI. El SCSI es un slot, un bus de expansión, desarrollado para servidores, donde con una sola tarjeta de expansión, es decir, un solo slot y una sola tarjeta de expansión, puedo controlar varios dispositivos, como por ejemplo aquí están 2 discos duros, un escáner, 2 CD-ROM y todo bien bonito. Es decir, es el primero que con una sola tarjeta de expansión, una sola, puede controlar varios dispositivos. Y existen varios tipos de SCSI, son los que tenemos aquí. Un SCSI regular, un SCSI ampliado, que es el Wide SCSI, el Fast SCSI, Fast Wide SCSI, Ultra y Ultra Wide. Con estas características. Aquí quiero que chequen algo. Todos ellos tienen velocidades en megahertz, pero también nos dan la velocidad en bits por segundo, megabits por segundo. Y eso tiene una razón de ser. Aquí se encuentra un poquito de la comparativa de los diferentes slots, para que ustedes lo chequen. Aquí está el dibujito de cada uno de ellos. Esto fue un poquito de historia, porque incluso actualmente tenemos SCSI, pero en servidores. Los PCI ya evolucionaron, pero quería que vieran justamente ese tipo de evolución. Chequen ustedes las características de cada uno de ellos, ya en dibujito, y aquí va. ¿Cómo hacemos conversiones de velocidades en hertz a velocidades en bits por segundo? ¿Por qué esa diferencia? Una velocidad en hertz es una velocidad analógica y es una frecuencia simple. Una velocidad analógica y es una frecuencia simple. Pero lo que se transfiere son bits, ¿estamos de acuerdo? Es decir, esa frecuencia analógica en el mundo digital, ¿cómo se dará? Permítanme un momento.
Ya estoy de regreso, jóvenes, perdón. Ya saben que luego hay que salir un momento y hay que disfrazarse. Luego quitarse el disfraz. Ok. ¿Cómo hacemos compatible ambos mundos? ¿Cómo convertimos de ese mundo analógico a ese mundo digital? La fórmula es la que tenemos en pantalla a través de esta diapositiva. Nos dan la frecuencia del bus en hertz por segundo, que es lo que aparece ahí como megaciclos por segundo. Entonces, la frecuencia en megahertz. Lo multiplicamos por bits arriba por ciclo abajo. Bits por ciclo, que es la transferencia, el tamaño de datos que está transfiriendo. Por ejemplo, si fuera un ISA 16, ¿de qué tamaño sería ese tamaño de datos? 16 bits. Si fuera un MSA, 32 bits, y así nos los vamos llevando. Esta conversión es simplemente para tenerla en bytes. ¿Por qué? Un byte transfiere 8 bits, por lo tanto es 1 entre 8, igual a, y lo que obtenemos son megabytes por segundo, es decir, megahertz por segundo convertidos a megabytes por segundo. Y de ahí es de donde obtenemos lo de acá abajo. Hay un ejemplo para el PCI. ¿Están de acuerdo que son transferencias de 32 bits? Puede correr hasta 33 megahertz que les comentaba por canal. Entonces son 33 megahertz por 32 bits por ciclo, que es la transferencia, bits hertz y hertz se va, y un byte contiene 8 bits, bits y bits se va, y nos queda 132 megabytes por segundo. Es así como se saca cada una de estas. Un ISA 16, por ejemplo, con transferencias de 8 megahertz y cuya transferencia es de 6 bits, va a tener capacidad de transferencia de 16 megabytes por segundo. Un AGP, por ejemplo, que no lo hemos visto, con frecuencias de 66 megahertz, transferencias de 32 bits, puede llegar hasta 264 megabytes por segundo. Y así nos las vamos llevando. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? Ahí lo checan ustedes. Sí. Ok. Comentario. Si ustedes checan algunos de los aparatos que tienen y les dice que son tantos megabits por segundo, por ejemplo, o ese es a lo que corre, o tantos baudios, es un baudio. Bueno, pues ahí les va. En un lapso de tiempo, yo puedo transferir X cantidad de bits. ¿Con qué significado? No sé. Yo nada más te estoy diciendo la frecuencia. Es decir, bits por segundo, megabits por segundo, megabytes por segundo. Lo que ustedes me digan sigue siendo frecuencia. ¿Por qué? Es simplemente la cantidad de bits en un espacio de tiempo especificado. ¿Qué es un baudio? También es el número de bits en un espacio de tiempo, pero con significado. Es decir, supongamos que tenemos transferencias de 9 bits por segundo y que el significado cambia cada 3 bits. Cada 3 bits. Entonces, en el mismo espacio de tiempo, que es un segundo, ¿cuántos baudios tendremos? 3 baudios, es decir, 3 significados por ese mismo lapso de tiempo. ¿Sí me explico? Otra vez. Bits por segundo es frecuencia. Baudios es velocidad, porque es velocidad de información. Entonces, esto que tenemos aquí, que son megabytes por segundo, es equivalente a baudios. ¿Por qué? Porque depende de la transferencia que esté haciendo el slot o el micro. Si hace transferencias de 16 bits, significa que cada 16 bits tiene un significado. Cada 16 bits. Si hace transferencias de 32 bits, significa que cada 32 bits
tiene un significado. ¿Sí? Entonces, justamente por eso esta capacidad de transferencia se está refiriendo, esto que tenemos aquí, a la velocidad de transferencia. Y esto lo tenemos como frecuencia simplemente, porque no tiene un significado. La frecuencia es la que tenemos aquí. Esta es velocidad de transferencia, que es la capacidad de transferencia. ¿Sí me expliqué? ¿No hay dudas? Baudios es con B, ¿verdad? ¿Perdón? Baudios es con B. Con B, sí, con B. Okay. Audios es con B. Sí. Ok, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Hoy en la tardecita les subo la siguiente práctica. La siguiente clase la explicamos. Y esa práctica es, la primera parte es muy rápida, porque es simplemente, ya vimos la vez anterior un poquito de ella, una decisión. La segunda parte tarda un poquito más, pero algunos ya se me adelantaron, de manera que no les costará mucho trabajo. La otra práctica, porque les voy a subir una, se las explico, y después otra y se las explico para avanzar, ya tiene más chiste. Entonces, bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho el haber estado el día de hoy por aquí. Avanzamos bastante, ya casi terminamos esta serie de diapositivas y nos vamos a las otras dos que les voy a subir. Una, como les decía, con respecto al interfasado, y la otra seguirá siendo de los sistemas estándar. La siguiente de los sistemas con estándar sí va a tener cuestionario para entregar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, jóvenes, les agradezco mucho y nos estamos viendo la siguiente clase, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.